Cordial saludo. Como adjunté en el grupo del foro, no se me dio la oportunidad de presentar el trabajo por irregularidades, no sé si de los programas o del PC. De todos modos, subí fotos de los problemas que tuve. Un cordial saludo al profesor Milton Arara Orozco. Esa es la actividad de sustentación individual de la situación problema, presentada por Vladimir González Sánchez, presentado a Milton Arara, del curso Propiedades y Contaminación del Suelo. En esta diapositiva vamos a ver el diagnóstico de problema. Podemos ver también una foto sobre la sabana de Bogotá. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el ICONTET. Para este tipo de alimentos, estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de la toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Se requieren entonces medidas para mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistémico de la problemática permita formular adecuadas alternativas de manejo. Acá vemos algunas características del suelo de la sabana de Bogotá, y de aquí en adelante empezaremos a colocar los momentos 1, 2 y 3 y justificarlos, y sobre todo poder resolver el problema del suelo. Vemos una localización, la cual es la sabana de Bogotá, una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, un nivel freático muy profundo, una inundabilidad en algunos meses de lluvias, un tipo de drenaje bien drenado, un uso actual, cultivo de hortalizas, un pH 5.5, porcentaje de materia orgánica de 0 a 40 centímetros, un 12%. Vemos también la granulometría del lugar, vemos arenas al 64%, limos un 24%, arcillas en un 12%. La clasificación del suelo en cuanto al orden taxonómico. En cuanto al orden taxonómico, la sabana de Bogotá pertenece a los andisoles. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, define los andisoles como suelos negros de origen volcánico que típicamente se encuentran en zonas montañosas. Los andisoles ocupan más o menos el 1% del suelo libre de hielo en el mundo, principalmente en el cinturón del fuego del Pacífico, larga cadena de volcanes y otras estructuras tectónicas activas que rodean el Océano Pacífico, el cual incluye a Chile, Ecuador, México, Japón, Java y Nueva Zelanda, entre otros países. Colombia es uno de los países con más suelos andisoles. Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos, caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, trigo y arroz, entre otros. Estos suelos son una fuente esencial de alimentos, además de ser sustento de valiosos ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, a los cuales proveen de nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico. En suma, los andisoles son suelos vitales para Colombia. Vemos el triángulo de texturas. Según la clasificación, el análisis del triángulo de textura, se puede identificar que el suelo de la sabana de Bogotá es de clase textura de arenas, limo, arcillas, y las arenas son las más ideales para la agricultura, ya que presentan un valor de arenas en un 64, en limos un 24 y en arcillas un 12. Infiere que es franco-arenoso, son eventualmente comunes en temperaturas bajas. La mayoría de sus plantas crecen en suelos francos arenosos. Estos tienen más arena que el suelo franco común. De hecho, esto altera su drenaje, textura y habilidad para retener nutrientes. Se infiere que los suelos con mucho drenaje, como los francos arenosos, tienden a tener una buena aireación también. Esto ayuda a los organismos en el suelo a sobrevivir, que frecuentemente benefician a las plantas, ayudándolas a absorber los nutrientes. Los suelos francos tienen una mayor cantidad de partículas de arena, lo cual significa que este tipo de partículas más grandes que aquellos que son los menos arenosos. De acuerdo a la Universidad de Georgia, también tienen un diámetro de 0,05 a 2,0 milímetros, lo cual le da una sensación de camino. Los suelos arenosos francos tienen más de un 60% de contenido de arena. La American Horticultural Society explica que los suelos arenosos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. La alta tasa de drenaje de los suelos arenosos puede hacer que algunas plantas se marchiten, aunque también son menos propensos a inundarse, lo cual causa que las raíces se pudran. Sigue explicando ahí un poco. Vamos adelante. Propiedades químicas del suelo en cuanto a su pH.
Vemos que para el suelo de la sabana de Bogotá tenemos un pH de 5.5, el cual es un suelo fuertemente ácido. Vemos también ahí algunas clasificaciones. Vemos que los suelos, se puede pensar que entre más alto es el número, tal vez más alto es el nivel de acidez, ¿no? Pero en este caso es lo contrario. Entre más bajo es el número, más fuerte, más ácido es. Y entre más alto es menos ácido. Planteamiento del problema y características de los contaminantes mencionados. La contaminación de las hortalizas de la sabana de Bogotá por la contaminación industrial de las aguas del río Bogotá fue confirmada recientemente por la tesis de Natalia Castro, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, quien afirma que por ser zona industrial, voces de las localidades que presentan mayor número de casos notificados de hombres con presencia de metales pesados en su cuerpo. Los metales pesados son aquellos cuya densidad es 5 veces mayor a la del agua. Algunos de estos metales, como el plomo, son altamente tóxicos. Se absorben de forma acumulativa por vía percutánea, respiratoria y digestiva, afectando principalmente los sistemas nervioso y renal. Según la tesis de Castro, la cuenca media del río Bogotá presenta la mayor concentración de metales pesados. En localidades como Bosa, la situación empeora por ser zona comercial e industrial y está cerca del río Tunjuelito, afluente que desemboca en el río Bogotá y recibe fuertes vertimientos industriales. Según el estudio, aunque las aguas con las que se irrigan las hortalizas de la sabana de Bogotá tienen un porcentaje alto de materia orgánica, es más preocupante la contaminación por metales pesados, pues su eliminación es mucho más compleja. Por otro lado, el profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, desarrolló un estudio, prevalencia de mercurio y plomo en la población bogotana. El año pasado pudo concluir que 9 de cada 10 bogotanos tienen plomo y mercurio en la sangre, piel y cabello. Según el doctor Hernández, el plomo y el mercurio son metales pesados que tienen efectos dañinos para la salud. Son contaminantes que pueden producir daño neurológico y de varios tipos, en especial en niños y mujeres gestantes. Vemos alternativas a la solución de este problema. Alternativa número 1, barrera de lodos. Consisten en trincheras verticales que se escaman alrededor del área contaminada y se rellenan con un lodo que impermeabiliza al perímetro ailar. El relleno estará constituido por mezclas más o menos complejas al propio suelo con arcillas especiales, sepiolita, bentonita, que confieran mayor estanqueidad o determinadas propiedades filtrantes a la barrera. También el cemento puede utilizarse para aumentar el grado de confinamiento. Este tipo de barrera suele tener profundidades máximas de 15 metros, entre 0,6 y 1,2 metros de espesor. Su mayor efectividad se consigue si quedan ancladas a una capa infrayacente de menor permeabilidad. Aquí vemos una foto donde se puede explicar. Esquema de una sección de sistema de barreras de lodo en la que la barrera queda anclada en un sustrato de baja permeabilidad. Supongamos de que aquí en este lugar es donde están los suelos contaminados. Entonces el suelo va a querer seguir adelante en el transcurso de la contaminación. Entonces aquí es donde se excava. Veíamos anteriormente que decía que puede ser de profundidad máxima de 15 metros y con un espesor de 0,5 a 1,2 metros. Y ahí vemos la barrera de lodo y en el sustrato. Vemos las ventajas y desventajas. Ventajas: absorción, disponibilidad para los metales de las plantas. Una parte de metales presentes en suelos enmendados con lodos quedan inmovilizados en la capa de humus de los mismos. Vemos ahí otra ventaja. La presencia de lodo influye en el comportamiento del cobre a lo largo del perfil del suelo. Hacia un suelo enmendado, el cobre tiende a acumularse en la capa más superficial. Dentro del perfil, del perfil de 15 centímetros estudiado, se forman así compuestos de cobre, materia orgánica en la superficie del suelo que compleja a que este elemento y que son en algunos casos de naturaleza soluble. Vemos algunas desventajas. Están limitados por una serie de parámetros como son la composición, como el pH, tipo de estructura, factores medioambientales como el clima, la temperatura, factores con el tipo del metal, el tipo de plantas, su morfología. Y en cuanto al lodo, el contenido de materia orgánica, poco control, una pérdida del subsuelo, un deterioro de roturas difíciles de detectar, una longevidad y una permeabilidad en disminución. La alternativa 2 es la desorción térmica. Es el tratamiento in situ que consiste en calentar el suelo a temperaturas intermedias de 250 a 600 grados centígrados para evaporar los compuestos orgánicos volátiles o los metales volátiles como el mercurio.
Los gases contaminados que se generan se separan del aire limpio utilizando un equipo de recolección de gases. Los gases se convierten nuevamente en líquidos o materiales sólidos. Esos líquidos o sólidos contaminados se eliminan de manera segura. El polvo y las sustancias químicas dañinas se separan de los gases y se eliminan con seguridad, y el suelo limpio se regresa a su lugar de origen, siendo previamente rociado de agua para controlar el polvo. El esquema del proceso se presenta a continuación. Vemos aquí como este es el suelo contaminado. Este es un aparato que se llama desorbebedor. Aquí salen los suelo tratado de examinar en busca de contaminación. Puede salir el suelo limpio y el suelo contaminado. Aquí podemos ver que los gases salen hacia otro lugar. Este es una recolección donde se recolectan, y otros gases son eliminados, o con el proceso que aquí se genera sale también aire limpio liberado. Los sistemas de desorción térmica varían en eficacia dentro de rangos de los compuestos orgánicos. Los procesos emplean una temperatura de aplicación más baja. Están indicados para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles no halogenados y combustibles. Para otros compuestos orgánicos volátiles la eficacia se reduce. Si la temperatura de desorción es moderadamente alta, la tecnología se aplica en eliminación de compuestos orgánicos semivolátiles. Sigue hablando. Vamos a seguir adelante. Tenemos unas ventajas y desventajas de la desorción térmica. La columna del centro es son las ventajas, y la columna media derecha son las desventajas. Vamos a leer una de ventaja. Las sustancias químicas son elevadas a una temperatura alta, cerca de 250 a 600 grados centígrados. En cuanto a desventajas, podemos ver si el terreno es grande y sus sustancias muchas. Esto puede llevar años el tratamiento. Podemos ver ahí más ventajas y desventajas. Conclusiones y recomendaciones personales. Se cumplió con los objetivos del curso: poder conocer, experimentar y llevarnos para nosotros conocimientos, y poder enriquecer nuestras experiencias, nuestro vocabulario cuando de la carrera profesional hablamos. Siempre es bueno aprender y conocer cada tipo de cosas o objetos. Como ingenieros ambientales tenemos mucho camino por recorrer y mucho campo por abarcar. Esto es una base para que en nuestro futuro, a la hora de ser profesionales, podamos entender de fondo todo nuestro entorno ambiental, el cual iremos a trabajar. Siempre es bueno, los conceptos fueron un poco dispendiosos, algo raros. Tal vez muchas veces esas palabras ni se escucharon, pero pues aquí se están escuchando y se pueden ver. Sería bueno que la materia tuviera una salida de campo donde se pueda de alguna manera untarse de aquello que aprendimos, poder no solo ver en fotos los suelos, porque eso es algo normal. Uno busca en Google clasificación de suelos y pueden salir fotos, y uno puede decir, no, wow, ya podemos aprender. Pero sería bueno tal vez que en la salida de campo encontremos todos los suelos en algún lugar y podamos reconocerlos. También la evaluación final podría ser eso, una salida al campo, y que el estudiante se le pueda colocar enfrente una clase de suelos y él pueda así distinguirlos. Será muy bueno también conocer un tipo de suelos contaminados y estar en su proceso de bioremediación desde sus inicios hasta su final. Poder traer todos los conceptos que se han aprendido en algunas materias, como química, como algunos sistemas de disposición final, en fin. Sería bueno poder llevar a cabo eso, tener tu suelo y que el suelo llevarlo a cabo en una bioremediación con alternativas que se puedan utilizar para el siguiente. Esta es la bibliografía que utilizamos para el trabajo, y muchas gracias. Ha sido una bendición poder contar con su ayuda, profesor. Dios lo bendiga enormemente.